hay golpes, hay gritos, ¿no? Entonces es bueno el distinguir, ¿no? Y algo importante que cuando trabajamos con personas, no podemos meter a todos en la misma bolsa y rotular, esto es abuso y listo, ¿no? Em, Cada caso es tan diferente y necesitamos esa dependencia del Espíritu Santo de poder saber distinguir, saber cómo hacer las preguntas, ¿no? Para poder no dañar más, sino realmente poder ayudar. Y aún a mí me ha sorprendido acá trabajando sobre todo con chicas mayores de 18 años, que algunas vienen y me dicen, Susi, yo no me recordaba de esto, ¿no? Pero con historias, con cosas, con versículos bíblicos, ahora Dios ha sacado un recuerdo que yo tenía enterrado en mi mente y que yo tenía bloqueado completamente, y ahora me doy cuenta que sufrí un abuso, ¿no? Después ya, a veces de grandes, ¿no? No las conozco a ustedes, no conozco sus historias, no sé qué ha pasado cada una de ustedes, pero me llama mucho la atención cómo es un tema que afecta a muchas personas, ¿no? Y hay un versículo bíblico, Alma, dale el siguiente clic, por favor, em, que me llama mucho la atención cuando en Salmo ahí 55 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y a veces esas son como las descripciones que me hace una chica que ha pasado por algo así, ¿no? Que se sienten ese dolor en el corazón, ese terror nocturno, ¿no? Ese temor constante de pasar de vuelta por lo mismo. Y les quiero leer un extracto que saqué de un libro que creo que relata mucho o describe cómo se siente o qué es lo que pasa un chico que ha pasado por abuso, ¿no? Dice, nada llega tan profundamente al ser interior de un infante que el abuso sexual. Sus largos tentáculos penetran hasta lo más hondo de su ser, se enroscan en su alma y estrangulan y matan su inocencia y confianza. Para muchos, el terror es tan espantoso que ni una sola parte del corazón del niño escapa de su maligna presencia. Después de años sigue corroyendo su dignidad y deformando su percepción de los demás. Típicamente, el abuso sexual no es un incidente único o aislado, sino resultado de un plan predeterminado y repetido por el agresor. Aunque los detalles de tal abuso son diferentes, los agresores siguen un comportamiento típico. Intencionalmente seducen, estimulan, silencian y después reprimen a la víctima. Y pensaba cuando leía esto, es lo que realmente muchas de las chicas o mujeres que han hablado conmigo me cuentan, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Pero es triste de pensar cómo el enemigo ha logrado dañar el alma y como quebrar, ¿no? Una plantita, ¿no? De cómo distorsionar el crecimiento, y por mucho que la planta obviamente después se regenera, nunca va a ser igual como cuando era al principio. Y así una vida, ¿no? Entre más chiquitos a veces, después queda todo distorsionado su forma de ver el mundo, su forma de ver, por ejemplo, si es una chica, a los hombres, eh, y sobre todo si es algo a muy largo plazo, todavía más, ¿no? Yo me recuerdo una vez hablando hace pocos años atrás con una chica ya de 30 años más o menos y me decía, Susi, mi padrastro abusaba de mí prácticamente todos los días
Y yo no sabía que eso no estaba bien, hasta que empecé a ver el trato que tenían los padres con sus hijas de mis compañeritas adolescentes. Y ahí descubrí que realmente lo que estaba haciendo mi padrastro no estaba bien. Y ahí empecé a hablar con mamás de mis compañeras. Y ellas fueron las que activaron la alarma y obviamente este hombre terminó preso. Pero tristemente yo le preguntaba, ¿y tu mamá? ¿Dónde estaba en todo esto? ¿No? Y obviamente era cómplice porque no puede haber un abuso sin que un mayor no se dé cuenta en la misma casa, ¿no? Pero tristemente, con muchos casos de chicas con las que he hablado, la mamá ausente, ¿no? Por trabajo, por necesidades, y no se daba cuenta de que un familiar muy cercano era el que estaba ahí me rondando a su hija, ¿no? Y seguimos a la siguiente placa, por favor, Alma, y ahí nos da la definición, ¿no? Eh, una para atrás, perdón. ¿Qué es el abuso? ¿No? Ah, entonces no aparece. Bueno, yo se los leo, que dice, la palabra abuso es de la traducción de halal, que significa dañar o profanar, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, ¿no? De que es por eso la descripción al principio, como que daña completamente a la persona, ¿no? Que la quiebra, como ese corazón que tenemos en la pantalla, ¿no? Que ese corazón, por mucho que trato de pegarlo lo más intacto posible para que quede como antes, siempre va a quedar las marcas y los surcos de donde yo lo pegué, ¿no? Y obviamente, ¿qué es un abuso? Sobre todo hablando en cuanto a abuso sexual, ¿no? Es cualquier interacción indebida sexualmente que tiene un adulto con un menor, ya sea chiquitito o un adolescente, no importa, ¿no? Y normalmente ese abuso es intencional, no accidental, ¿no? No es que, uy, la niña pasó y sin querer la toqué. No, es intencional ese toque, ¿no? Eh, y obviamente ese abuso daña a la persona emocionalmente, físicamente y sobre todo también todo lo que es su mente distorsiona todo. Y lo que es más triste todavía en todo ese tema es que normalmente ese daño o ese abuso es de alguien que está cerca de ese niño, de ese adolescente, ¿no? Alguien conocido por ellos, ya sea un padrastro, un primo, un abuelo, un hermano, ¿no? Que normalmente, o un amigo del padre, o incluso mujeres también, no solo estamos hablando de hombres, ¿no? Tristemente hoy la sociedad está totalmente pervertida y que el niño o el adolescente en sí no lo ve como amenaza, ¿sí? Sino que se convierte en vulnerable y piensa que él mismo o ella misma es la culpable de lo que le están haciendo. Entonces, que uno dice que qué triste que el niño no se defienda, no pida ayuda, pero claro, como en su mayoría esa persona ama al agresor porque lo conoce, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto piensa que es normal, como el caso que les contaba de esta chica con su padrastro. Pensaba que esos toques, esas caricias y todo lo demás que él hacía era normal, ¿no? ¿Por qué? Porque era su forma de mostrar cariño. Entonces, la víctima se siente culpable, ¿no? De lo que le hacen, ¿sí? Y como les leía al principio, el comportamiento del agresor es seducir, estimular, pero después silencia a la víctima, ¿no? Y reprime.
Porque le dices, si tú hablas, pasa esto y esto. Empiezan las amenazas, ¿no? Y eh, algo que es muy importante pensar, cuando un niño me cuenta cosas extrañas, prestémosle atención, ¿sí? Normalmente un niño cuando habla de este tema, de que alguien lo está tocando, que no se siente bien, no quiere estar solo con, ¿no? Prestemos mucha atención, ¿sí? Porque normalmente un niño no miente. Un adolescente ya puede tratar de manipular ciertas cosas, pero un niño no. Entonces prestemos mucha atención de lo que nos dicen los niños, ¿no? Y algo que me llamó la atención también es el abuso físico es violento, esa diferencia entre un abuso y el otro, ¿no? El abuso físico siempre es golpes, moretones y todo lo demás, pero el abuso sexual no lo es. Tratan de seducir a la víctima, ¿no? Y vamos a ver ahí, justo Alma me puso, vamos a ver algunos problemas físicos que nos ayudan a ver y decir, acá está pasando algo, ¿no? Esto no es normal, ¿sí? Por ejemplo, el segundo punto, el orinarse en la cama. Obviamente no significa que todo niño que se orina en la cama es porque está siendo abusado, no. Hay diferentes cosas, pero cuando es muy repetitivo, incluso nos ha pasado acá con chicas grandes de orinarse. Entonces, ahí ya, obviamente descartando todo lo que es infecciones urinarias y todo lo demás, ¿no? Pero muchas veces da indicios de algo, ¿no? Después tenemos ahí los desórdenes en sus hábitos, ¿no? El mecerse, el chuparse un dedo, el comerse las uñas excesivamente, el querer bañarse constantemente y no por calor, como en el caso de ustedes que tienen calor, ¿no? Pero es una limpieza obsesiva, ya sea de manos o querer ducharse. Tristemente también empieza la automutilación, ¿no? El hecho de querer dañarse porque quieren provocarse dolor como consecuencia o castigo de lo que ellos provocaron, ¿no? Y tristemente también con las jovencitas ya más grandes, trastornos gastrointestinales, ¿no? Que empiezan con anorexia, bulimia. Em, en los últimos años, en la consejería que he tenido con chicas, por eso les digo, no metamos todos en la misma bolsa, ¿no? Pero varias de las chicas que han sufrido abuso después tenían exceso de peso. ¿Por qué? Porque no querían cuidarse su cuerpo, no querían ser lindas, como para no llamar la atención otra vez sobre su cuerpo, ¿no? Entonces preferían como que estar gorditas, ¿no? Y tratar de repeler así de alguna forma o descuido, incluso al otro extremo, en vez de limpieza obsesiva, de incluso de tener olor, ¿no? De no arreglarse físicamente. ¿Por qué? Porque querían tratar de rechazar cualquier acercamiento de una persona hacia ellas, ¿no? Y tristemente, lo que he observado también en varios casos de chicas, que a veces pareciera como tienen el rótulo como úsame, ¿no? Es muy triste eso, como que ese quiebre de inocencia que tuvieron en la niñez o en la adolescencia las hace tan vulnerables a tal punto que no solo hay un agresor, muchas veces son varios, ¿no? Y obviamente también acá con lo que vemos en problemas físicos, ¿no? Enfermedades, embarazo prematuro, ¿no? Y que la chica trata de alguna forma de escapar de todas esas consecuencias, ¿no? Y después vienen que los abortos y todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma tratan de cubrir o encubrir incluso al que las está provocando todo eso, ¿no?
Pero hay un punto que me salté, que es pérdida de memoria. Y como yo les decía, después de muchos años, algunas chicas vienen y me dicen, ahora me vienen flashazos de cosas que me pasaron en la niñez, que tuve realmente encubierto en mi cabeza, en mi memoria, y recién ahora están surgiendo todo esto, ¿no? Y a veces hay ese bloqueo emocional, ¿no? De que para algunas es muy bueno, pero al mismo tiempo tienen evidencias de todos estos problemas y no saben qué es lo que está pasando con ellas. Entonces, la pérdida de memoria no es la solución perfecta, ¿sí? Sino que realmente el poder trabajar el tema, ¿sí? Vamos al siguiente, que es los problemas psicológicos, y le pido a Alma que ahí dé, muy bien, gracias. Y ahí tenemos varias cosas, ¿no? Y uno de los problemas que tiene mucho que ver con lo físico también, pero lo tenemos acá, es problemas para dormir, ¿no? Y que tiene que ver mucho con pesadillas. La mayoría de mujeres con las que he hablado tienen eso, ¿no? Pesadillas, entonces no pueden dormir bien y constantemente esa como persecución aún en la noche, ¿no? Y con varias de las cosas que ustedes pueden leer ahí en la pantalla, la vergüenza, aún desde falsa culpa de decir yo soy la culpable, yo fui la que provoqué, yo fui la que me vestí inadecuadamente, yo fui la que me acosté en la cama, pero muchas veces es lo que el agresor les pone en la cabeza, ¿no? Y obviamente eso lleva a toda eh, es como una bola de nieve que cada vez va creciendo más, ¿no? Y como tenemos ahí desde ansiedad, depresión, niegan, ¿no? A mí nunca me pasó nada, la introversión, no quieren hablar con nadie, ¿sí? Esa desconfianza de hablar con chicas, de que no querían ni que un hombre les ponga una mano sobre el hombro, porque ya saltaban, yo he visto de chicas de saltar para atrás y decir no me toques, ¿no? Y que obviamente son evidencias de cosas que les pasaron, ¿no? Y no decir después en cuanto a ideas suicidas, aún varias con la tendencia de, de decir prefiero tal vez el lesbianismo que un hombre que me toque, ¿no? Entonces vienen todas las distorsiones sexuales y de identidad también, ¿no? Después tenemos varias más acá, ¿no? Cambios de humor sin explicación. Entonces, si yo observo muchas de estas cosas en una persona, tengo que prestar atención, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la persona? Estos son todos como semáforos que me están dando alerta de que algo está pasando, ¿sí? Pero tristemente todo esto también viene con problemas espirituales. La siguiente placa, por favor. Que tristemente ahí empiezan los cuestionamientos, ¿no? En cuanto a Dios, ¿no? No quieren saber nada de Dios, o tienen ira contra Dios y dicen, si Dios es un padre y si es igual a mi padre, no quiero saber nada, ¿no? Yo me recuerdo con una chica que trabajé por muchos años que ella me decía, Susi, lo que pasa que Dios se demuestra como padre, pero mi padre no lo puedo ni ver, ¿no? Por abusos y abusos por muchos años, no sexual, pero sí abuso físico y verbal. Entonces, todo lo que ella tenía en su mente era repetir esas palabras que había escuchado de chica. Y el año pasado pude ir a un hogar de niños en Guatemala y me llamó mucho la atención la persona encargada del hogar, me decía, Susi, un niño aguanta mucho,
aguanta golpes, aguanta quemaduras, aguanta abuso sexual, pero lo que destroza completamente la personalidad de un niño son las palabras. Por eso no hay que menospreciar tampoco el abuso verbal. ¿Por qué? Porque manipulan de tal forma a la persona, al niño, al adolescente, que después ya no tienen identidad, están completamente destrozados, se sienten inútiles, no sirven para nada porque son lo que el abusador muchas veces dice, ¿no? Y entonces, claro, que tener a un Dios que me ama, como que no encaja, ¿no? Como que no compagina con lo que me dice el que supuestamente o la que supuestamente me tiene que amar, ¿sí? Y tristemente en consejería he tenido chicas que me han dicho, la difícil pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando abusaban de mí? ¿No? Yo le digo, no tengo respuesta. Yo sé que Dios siempre está y no se le escapa nada, ¿no? Entonces la segunda pregunta es, ¿y por qué lo permitió? ¿No? Y no tengo respuesta. Y seamos sinceras también en cuanto con la víctima, decir, no sé, realmente no sé, pero podemos saber que Dios transforma, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, aún esta situación, pero muchas veces cuando trabajamos con una chica, con una niña que ha pasado por abuso, ¿no? Tenemos que tener mucha paciencia, ¿sí? Y de enseñarle correctamente quién es Dios. Porque cuando su visión de Dios es correcta, entonces las cosas empiezan a encajar correctamente en su vida también. Y realmente ahí pueden tener sanidad, ¿no? Pero me gustaría por ahí, no está en una placa, pero ver algunas preguntas, ¿no? Que cuando veo que se acerca una persona con estas problemáticas, ¿no? ¿Qué preguntas le tengo que hacer? Porque muchas veces nos sorprenden y nos cuentan un poquito nada más de la situación y no todo. Entonces, muchas veces nosotras tenemos que parece como que escarbar, pero hagámoslo con mucho cariño, con respeto, con tacto de saber hasta dónde llegar, ¿no? Yo me recuerdo el año pasado trabajar con una chica que todo el año no me contó mayor cosa, solo de vez en cuando, como que abría una ventanita, me contaba un poco y volvía a cerrar, ¿no? Y un día dije, bueno, basta, ya estaba un poco impaciente y traté de hacer presión y empezar a hacer preguntas directas y me di cuenta en su rostro y todo, su cuerpo, que hubo un bloqueo y como se cerró todo el trabajo de medio año. Y dije, metí la pata. Entonces empecé a orar y decir, Señor, yo no sé cómo ayudar a esta chica. Dame la paciencia, ayúdame a mostrar a Cristo. Es lo único que puedo hacer. Y de ahí de a poquito fui ganando otra vez la confianza y ahí ella empezó a contar algunas cosas. Y por eso les digo, por mi propia experiencia, ¿no? El hecho de ser sabias de qué preguntas hacer y cuándo. No siempre las chicas están listas para contar todo. Algunas sí, otras tenemos que ir con mucha delicadeza, ¿no? Y una de las preguntas tal vez es, ¿siguen abusando de ti hoy? ¿No? ¿Cuándo y dónde fue? Si es cuestión del pasado, ¿no? ¿Por qué les hice la pregunta es si siguen abusando hoy? Porque creo que depende de esa respuesta de cómo debemos de actuar. Cuando es cuestión del pasado, ahí es diferente, ¿no? Pero ahí puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué piensas de lo que ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Quién fue? Si la persona quiere contar, ¿no? Em, ¿Cuál es su relación con el agresor? ¿No? ¿Alguien más lo sabe? Por ejemplo, la madre, la tía,
alguien más sabe de esto, ¿no? Em, ¿Has consultado con algún médico? Porque muchas veces, como veíamos, no solo son daños eh, emocionales y espirituales, sino que afecta mucho al cuerpo, ¿no? Entonces, aún depende de cómo está la persona, si está dispuesta a hablar. A veces algunas me han dicho, haceme tú las preguntas y yo te voy a contestar, ¿no? Y por ejemplo, ahí sería preguntar, ¿has sido obligado a ver cosas o tener poses pornográficos delante de una persona? ¿Has tenido que escuchar conversaciones a nivel sexual? ¿Te han visto cuando te bañabas o te tocaban y acariciaban o besaban en una forma que estimulaban tu cuerpo, ¿no? Em, Digamos, o aún ya la pregunta más concreta, ¿no? De que si han sido obligados a algún acto sexual o de sexo oral y todas esas cosas, ¿no? Entonces depende mucho de la persona, cada uno en forma diferente, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, las personas que son víctimas de abuso son esclavas del secreto, como que el agresor logró esclavizarlas con sus artimañas, con su manipulación, ¿no? De que si tú hablas, pasa esto y esto. Si tú cuentas algo, si tú muestras algo, hay consecuencias graves, pasa algo con tu mamá, yo ya nunca te voy a querer, los voy a abandonar. Hay un montón de amenazas a tal punto que la víctima se guarda el silencio, ¿no? Y prefiere callar y aguantar a que hablar, ¿no? Y sobre todo eso, es esa mezcla de que es una persona que quiero. ¿Cómo me está haciendo esto? ¿No? Y me está diciendo que esto es normal, ¿sí? Entonces, cuando una persona se me acerca con ciertos indicios o cuando ustedes trabajan en la escuela dominical y ven niños con golpes, ¿no? Con mucho amor y obviamente no delante de toda la clase, pregúntenle ese golpe, ¿qué te pasó? Y hagamos esa pregunta abierta, porque si yo le pregunto, ¿qué te caíste andando en bicicleta? Voy a recibir un sí, un no de respuesta. Pero cuando le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Cómo te golpeaste? ¿O quién te golpeó? También ser muy observadora en su rostro, porque puede ser que me diga me caí, pero con sus ojitos estarme diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo veo cosas o vemos esos síntomas de tanto de abuso, de problemas físicos o emocionales, que digo, está constantemente cambiando, constantemente me dice que tiene miedo o que tiene pesadillas. Entonces prestemos atención y empecemos sutilmente a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Para ver si la persona puede empezar a abrir su corazón, ¿no? Cuando yo no me siento capacitada, no decir, ay, ¿sabes qué? Te voy a llevar con fulanita, ella sí te va a ayudar. No, creo que ustedes, si ustedes están recibiendo esta capacitación, es porque se interesan por personas, ¿sí? Porque aman a las personas y quieren ayudar a personas y seguramente en sus iglesias o en su entorno, en su familia, ven a personas y dicen, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Yo me recuerdo en campamento en Guatemala hace muchos años atrás, cuando fue la primera vez que una chica en medio de la noche finalmente me contó que había sido abusada. Y yo no tenía idea de cómo ayudarla, ¿no? Yo decía, ¿y a quién le digo? ¿Y cómo le ayudo? Y yo tenía un gran signo de interrogación y no creo que le dije mayor cosa a esa chica, ¿no? Más que, bueno, Dios te va a ayudar, creo que eso le dije, ¿no? Que digo, después, ¿qué ayuda le fui? ¿No? Entonces, realmente, si yo no sé, sobre todo si es un abuso actual, ¿no? De que veo al niño golpeado,
que me cuenta que su padre o su madre lo golpean, una cosa es un correctivo y otra cosa es cuando hay golpes, ¿no? Entonces, de empezar a decir, bueno, necesito dar el apoyo, necesito ayudar al chico o a la chica, ¿no? Y realmente empezar a buscar orientación, ¿sí? No le voy a contar a todo mundo, sino realmente ser muy confidencial con el tema, ¿sí? Como a nosotros no nos gustaría que hablen de nuestra vida privada y secreta, tampoco hacerlo con otros, ¿no? Y algo importante, no prometerle al chico, tu madre no va a saber nada, o tu padre no se va a ir, ¿no? Sino realmente decirle, mira, ¿sabes qué? Si yo no tengo la solución, decirle, yo quiero acompañarte, primero orando por ti, quiero estar todas las veces que quieras hablar del tema, pero voy a pedir asesoramiento, no voy a decir tu nombre tal vez al principio, pero quiero ayudarte en una forma práctica, así que voy a consultar cómo saber ayudarte, ¿no? A veces tenemos que animar a la chica, sobre todo cuando ya es más grandecita, a hacer una denuncia. Eso implica un acompañamiento, sobre todo si es de la madre o del padre o padrastro, alguien así, necesita el acompañamiento de un adulto de confianza. Entonces, el hecho de animar al joven, ¿no? O a la mujer, aun cuando es violencia en la casa, ¿no? A que ella pueda distinguir, esto no es amor ya. Cuando hay golpes, cuando hay palabras, cuando hay gritos, cuando hay insultos, eso ya no es amor, ya no es algo normal, eso ya es un abuso. Entonces, poder acompañar incluso a las mujeres grandes, ¿no? A decir, bueno, vamos a frenar. Tal vez incluso implica acompañar a la mujer o a la chica o al niño a un médico, ¿no? Porque si hay golpes, hay que examinar, o si hay una violación, hay que ver qué daño hizo, ¿no? Son obviamente que uno dice, ay, no quisiera nunca estar en eso, pero es parte integral de ayudar a una víctima, ¿sí? Entonces realmente es respetar la privacidad lo más que se puede y decirle, mira, yo no quiero hablar de esto y voy a estar siempre dispuesta a ayudarte, pero depende de ti, porque me ha pasado con chicas que abren una vez la ventana y cuentan todo y después no quieren hablar nunca más del tema, ¿no? Entonces también ser sabia, decir, yo voy a estar acá siempre que quieras hablar y siempre que necesites ayuda, ¿no? Entonces, algunas veces vamos a necesitar ayuda profesional, ¿no? Tanto de un médico, en algunos casos de un psicólogo, de un consejero matrimonial, ¿no? O de la policía y de un abogado, ¿no? Entonces, todo depende con la pregunta si actualmente está siendo abusado, ¿no? Depende de la respuesta, qué ayuda le tenemos que dar, ¿no? Y vamos a una siguiente placa, por favor, Alma. Y vamos a lo más lindo, que me encanta, el proceso de sanidad, ¿no? Puedo escuchar a la chica, ¿no? Y como les decía, en primer lugar, tener paciencia y escuchar, no apurar, ¿sí? No decir, dale, contame todo, ¿cómo fue? ¿Qué te está haciendo? ¿No? Sino dejar a la persona y a la medida que vemos que la persona está dispuesta a hablar, bueno, ahí hacer las preguntas, ¿no? Correspondientes. Pero algo bien importante, darle esperanza, ¿no? De que no está sola, ¿sí? De que sí, le robaron algo muy valioso, ¿no? La inocencia, la paz en su hogar, pero que Dios puede restaurar y sanar. Y vieron el corazoncito que tenemos ahí en la imagen, me gusta mucho,
porque los asiáticos tienen una técnica que cuando a ellos se les quiebra algo, no lo tiran como nosotros normalmente, ¿no? O tratamos de pegarlo y cuando no funciona el pegamento, lo tiramos y listo. Ellos lo que hacen es llevarlo a un lugar especializado donde normalmente lo pegan con algún mineral valioso, por ejemplo, oro, plata o algo que sea valioso, y después la pieza es mucho más valiosa que antes de que cuando se quebró. Y eso para mí es como esa ilustración de lo que Dios hace. Cuando yo llevo mis piezas rotas delante de Dios, Él toma su tiempo de restaurar y de transformar, de sanar, como veíamos ahí en el 5, sanar es un proceso, no es algo instantáneo que la persona nunca más se recuerda, se olvidó, perdonó y listo. No, no es un instantáneo, ¿no? Tenemos que darle el permiso de lamentar, como dice el 4, su pérdida, ¿no? Que llore por su inocencia perdida, ¿sí? Que realmente haga duelo, decir, fui expuesta a ver cosas, a escuchar cosas, a que me lastimen. Dale el tiempo, cada uno necesita expresarlo de forma diferente, ¿no? Pero también muéstrale que tiene todo el derecho de pegar, de gritar, de patalear, de morder o lo que sea si ese agresor vuelve, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años una de las chicas que estaba acá me contaba de que su madre estaba casada con un borracho, ¿no? Y que el hombre volvía cada tiempo que él tenía hambre o que quería que le laven la ropa, tenía llave de la casa y cuando volvía, claro, le sacaba toda la plata, golpes, gritos, violencia, violencia sexual y todo lo demás. Y yo le decía, ¿y cómo aguanta tu mamá con todo esto? ¿No? ¿Por qué no hace algo? ¿No? Entonces, la chica fue un proceso en la chica misma de entender que esto no está bien, que eso no es normal, que eso no es algo que Dios tiene planificado, ¿no? Entonces, a la medida que ella fue sanando sus heridas, pudo ayudar después a su mamá también, ¿no? Y como el último punto dice animar a poder perdonar, creo que es el último punto del más difícil para una víctima, ¿no? Pero es el más liberador. Cuando la persona logra perdonar, eso no significa darle el derecho a que vuelva y que haga daño, ¿sí? Por eso está el punto 3, el permitirme de pelear y de defenderme, ¿no? Porque Dios nos dio también el derecho de proteger nuestro cuerpo. Pero el animar a perdonarla no significa el olvidarlo, ¿sí? Muchos de esos traumas no se olvidan, pero ya no duelen. Y eso únicamente se puede con la ayuda del Señor, ¿no? Esa restauración. Y quiero ir a una última placa que me gustan las promesas que tenemos de parte de Dios, ¿no? Que en primer lugar, Dios siempre oye, ¿no? Y les leo lo que dice ahí el Salmo, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando uno ve la historia de Israel cuando estaba en Egipto, esclavos, clamaron, porque la Biblia nos dice que clamaron a Dios. Y después de muchos años, sí, pasaron, pero Dios se inclinó y escuchó y mandó a Moisés para redimirlos, ¿no? Dios siempre escucha, ¿sí? Entonces, hacerle ver a la persona, Dios te escucha, clama a Dios y Él te va a ir contestando tu oración. Pero segundo, algo que me encanta y he visto en estos años, Dios te puede sanar. Y me encanta lo que dice de ese salmo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él toma el tiempo, ¿no? De limpiar, de restaurar, de sanar, de transformar, aun cuando el corazón está hecho pedacitos.
Dios puede restaurar completamente a una persona. He visto chicas completamente amargadas o que no pueden darse el lujo de llorar. Una me decía, yo no lloro, porque se le veía toda roja con los ojos brillosos y le decía, ¿podés llorar acá? ¿Podés llorar? ¿Podés gritar? ¿Podés patalear si querés? Sacá lo que tenés adentro. Me dice, no, no me puedo dar el lujo de hacer eso. Le digo, acá podés hacerlo. Saca lo que te está agobiando por tantos años. Y ahora es todo lo contrario, ahora la veo y hablamos unas cuantas cosas y llora por todo. Me dice, Susi, no vale, ahora lloro por todo, no, esto no me gusta. Pero es una chica que está sana, ya es normal, puede expresar sus sentimientos, ¿no? Y me encanta el último punto, Dios te puede usar. Y Dios puede transformar cualquier dolor, cualquier tragedia, cualquier trauma, y puede transformarlo, ese Padre de toda consolación, y puede usar ese dolor, puede usar, sí, lo traumático que le pasó para ayudar a otras chicas, a otras mujeres. Poder tener esa sensibilidad de decir, a ese niño algo le está pasando, ¿no? A esa chica que recién les contaba que ahora llora por todo, ¿no? Es impresionante acá, por ejemplo, en las temporadas de campamentos, verla cómo tiene esa sensibilidad y ese ojo de decir, esta chica está pasando por algo, ¿no? Y poder acercarse a ella y poderle contar su testimonio y poder decirle, Dios me restauró, Dios me sanó, ese mismo Dios te puede ayudar también a ti y ver el alcance que tiene con las chicas es impresionante, ¿no? Entonces ver cómo realmente Dios escucha, Dios sana y Dios incluso puede restaurar de tal forma a la persona que puede usar a esa persona después para usar a otros, ¿no? Pero creo que es importante el ponernos en las manos del Señor y decir, Señor, bueno, este tema es complejo, a veces no quisiéramos tratarlo, ¿no? A veces hay que tomar decisiones difíciles cuando escuchamos estos casos, ¿no? Y tenemos que ser muy sensibles de saber cómo responder, ¿no? Y decirle, Señor, mientras escuchamos, tal vez ir orando y decirle, Señor, guíame, que no hable ni de más ni de menos, ¿no? Muéstrame qué versículo darle, muéstrame cómo encaminar la situación, muéstrame cómo pedir o a quién pedir ayuda en este caso, ¿no? Entonces, ser sensible, ¿no? Si hace 40 grados de calor y la mujer viene toda tapada, ¿no? Con mucho maquillaje, tal vez aún muy distante, que no quiere hablar mucho, ¿no? Son pequeños indicios que puede ser que algo está pasando, ¿no? Un niño, como veíamos, que se orina, que tiene pesadillas, que tiene temor de persona, decir, no me dejes sola acá o no quiero volver a casa, ¿no? Una adolescente que se está cortando, muchas veces son cosas de que indicios, alarmas de que algo está pasando. Entonces, si Dios nos pone en esa situación de ver, de escuchar, ¿no? Ser sensible, decirle, Señor, dame esa sabiduría de cómo ahora encaminar, de poder, como en el caso de Jesús con esa mujer samaritana, de sentarnos, escuchar, responder, ¿no? Ser sabia cómo responder, ¿no? Y poder ser ese canal de bendición, esa agua limpia que fluye en nosotros para limpiar aún las heridas, ¿no? Del que cayó como la parábola que cuenta Jesús también del buen samaritano, ¿no? Ser sensible, porque puedo pasarle al lado y decir, ah, no es de mi clase, no es, es conocida, si ella no quiere hablar, yo no hago nada,
y paso de largo, ¿no? O tener esa sensibilidad como ese buen samaritano, es decir, bueno, bajarme, limpiar las heridas, ponerlas sobre el medio de transporte, ¿no? Y decir, bueno, vamos, yo te acompaño, yo pago por esto, yo busco un abogado, yo te acompaño hasta si hay que ir al juicio, ¿no? Yo voy contigo. Obviamente es un proceso largo, un proceso muy doloroso, pero también es hermoso cuando uno ve la restauración que Dios puede hacer en la vida de alguien. Y realmente Dios restaura, ¿sí? Dios transforma. Y aún personas que tienen la mente bloqueada o atrofiada, si lo vemos así, por cosas que le pasaron, Dios puede con el tiempo y su palabra ir transformando a tal punto de que yo he visto a chicas casándose, ¿no? Formando un hogar, restaurando su vida y aún su relación en cuanto a un hombre, ¿no? Teniendo la imagen correcta de lo que Dios dice en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo sexual y todo lo demás, es decir, me quiero guardar pura de ahora en adelante hasta el día del matrimonio, ¿no? Esa restauración la puede hacer Dios, ¿no? Y qué lindo que después esa persona pueda ser usada para Dios en una forma mucho más práctica, ¿no? Pero bueno, ese es un resumen rápido de todo este tema. Oscura la noche.